momento la bendita palabra del Señor, y quiero llevarlos al libro de San Lucas, capítulo 18 y su verso 11, verso 10. San Lucas 18, 10. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria al Señor, hermano. Pues vamos a compartir la palabra del Señor acerca de lo que Jesús pues habló de una parábola de la oración del fariseo y el publicano. La Biblia dice, hermano, que dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, pues todos sabemos de que en la Biblia encontramos que los fariseos eran personas importantes, personas que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios. Ellos pues sabían perfectamente la palabra del Señor. Y el publicano, pues podemos decir que quizás no tenía mucho conocimiento, quizás no sabía profundidad, solo sabía que Jesús pues era el Salvador, que Jesús podía perdonar pecados, pero no estaba bien conocedor de la palabra del Señor. Y aquí vemos, hermano, la oración de los dos. Los dos, dice, hermano, que se fueron a orar, hermano, pero aquí hay una gran diferencia: la oración del uno, del fariseo, la oración del publicano. La Biblia dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. La Biblia dice que el fariseo no oraba de rodillas, no se hincó, sino oraba de pie. Y la Biblia dice, oraba consigo mismo. El fariseo, hermano, estaba ahí orando, no para agradecerle a Dios, no para decirle: Señor, perdóname, sino el fariseo estaba ahí para decir lo que él era, para exponer sus habilidades, exponer, hermano, lo que él era. La Biblia dice que el fariseo, dice, hermano, oraba consigo mismo. Él no oraba a Dios, no oraba en la presencia del Señor, sino él, dice la Biblia que él oraba en sí mismo. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y dice la Biblia que oraba de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Dice la Biblia, hermano, vamos a hablar sobre 3 puntos importantes de este hombre llamado fariseo y 3 puntos de este varón llamado publicano. Hermano, la interpretación dice, hermano, que este fariseo oraba con un espíritu de superioridad. El fariseo no oraba sintiéndose culpable, sintiéndose pecador, sino
El fariseo oraba, dice la Biblia, sintiéndose justo, sintiéndose perfecto, sintiéndose un hombre importante, porque la Biblia dice, hermano, oraba con un espíritu de superioridad. Él se sentía mejor que el otro, él se sentía, hermanos, que tenía todo, que no le hacía falta nada. Porque la Biblia dice, hermanos, que él decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hermano, él se sentía mejor. Dice, hermano, los otros hombres, dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entonces, el punto número 1, dice la Biblia, oraba con un espíritu de superioridad. El punto número 2, dice la Biblia, oraba con un espíritu de orgullo. El orgullo, hermano, era lo que practicaba este hombre. Se sentía muy perfecto, se sentía muy cercano a Dios, porque decía, yo no soy como estos hombres injustos, ladrones, adúlteros, ni aún, dice hermano, como este publicano. Pues él en sí mismo se creía la persona correcta, la persona fiel, la persona que hacía lo bueno. Pero hermano, nos damos cuenta de que esto no le servía a este hombre. Entonces oraba, dice la Biblia, con un espíritu de orgullo. ¿Y cuántos, hermano, hoy en día quizás todavía estamos practicando? Muchos de nosotros practicamos lo que el fariseo hace. Muchos, hermanos, practicamos la superioridad, practicamos el orgullo, como también el punto número 3 dice, oraba con un espíritu de autocomplacencia. Él mismo se complacía, él mismo se daba la gloria, porque él era un hombre perfecto. Pero hermanos, aquí nos damos cuenta, hermanos, realmente que el espíritu de orgullo existe hoy en día todavía. Muchos hermanos, nosotros como cristianos, practicamos el orgullo, practicamos la vanagloria, quizás porque tenemos un buen cargo en la iglesia, quizás porque cantamos bonito, quizás porque predicamos bonito, quizás porque sabemos tocar los instrumentos. Pues, de alguna manera, hermano, hay un espíritu de superioridad, hay un espíritu de orgullo en nuestra vida, hermano, y eso la Biblia dice que no beneficia, porque dice la Biblia, hermano, que cualquiera que se enaltece, dice la Biblia, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero ahora aquí vemos, hermano, la diferencia. Ahora dice la oración del publicano. ¿Cómo era la oración del publicano? La Biblia dice que el publicano, hermano, estando lejos, dice hermano, no quería, dice, ni aún alzar los ojos al cielo. El punto número 1 de la oración del publicano dice, él oraba de lejos, a distancia. Él estaba quizás en la última banca, quizás hasta atrás, quizás nadie se daba cuenta de la oración de este publicano. Quizás estaba en un rincón, quizás en la última fila estaba. Pero algo que a mí me impacta, dice hermano, la oración de este publicano, dice el punto número 1, estaba orando de lejos, a distancia. Él se sentía, hermano, que estaba separado de Dios, que estaba lejos de Dios por su pecado, por sus conductas, por sus hechos que él hacía. Pues él se sentía lejos, que él no era digno de acercarse a la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia, hermano, mas el publicano, estando lejos, no quería alzar los ojos. Él dice en la Biblia que no quería levantar los ojos al cielo, dice, sino que dice, hermano, el punto número 2 dice, él oraba humillado. Mire, hermano, la oración de publicano se humilló, estaba humillado, estaba arrepentido. Él estaba diciendo, hermano, perdóname. Quizás él reconocía que no era digno de estar en la presencia de Dios, que no era digno, hermano, de estar ahí, porque dice la Biblia, él oraba,
hermano, de lejos. Él se sentía, hermano, el pecado nos hace distanciar de Dios y nosotros. Hay una distancia a través del pecado. Él se sentía culpable, se sentía pecador. Y el punto número, él estaba humillado. Ni siquiera, dice la Biblia, quería levantar los ojos al cielo, sino, dice la Biblia, se golpeaba el pecho. El punto número 3 dice, él oraba confesando, sé propicio de mí, pecador. Él reconoció, él estaba reconociendo que era pecador, que había ofendido a Dios. Dice la Biblia, hermano, que él se golpeaba el pecho y decirle, sé propicio de mí, pecador. Entonces, hermano, hay una diferencia entre el publicano y el fariseo. Pero la respuesta de Dios dice, os digo que descendió a su casa justificado. Que la oración del publicano Dios lo escuchó. Que la oración de este hombre que se sentía culpable, se sentía pecador, no se sentía digno, no se sentía perfecto. Él se sentía el hombre más pecador, hermano. Pero la Biblia dice que Dios escuchó la oración de este fariseo, de este publicano. Dios lo escuchó y dice que descendió a su casa justificado. La palabra justificado, regresó perdonado, regresó feliz, regresó gozoso, porque había declarado, había confesado lo que él era pecador. Dice la Biblia, él era un hombre que había fallado, que había cometido faltas, hermano, y dice que se golpeaba el pecho. Pero la respuesta, lo que Dios dice, hermano, regresó a su casa justificado. Y esto es lo que nosotros veamos en la vida del fariseo y la vida del publicano. ¿Cuál es la oración que a Dios le agrada? ¿Cuál es la oración que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermano? Sabemos que la Biblia dice, hermano, que cada momento, cada instante le fallamos, le pecamos con Dios. Cada momento, hermano, dice la Biblia que hay 39 pecados donde como hombre estamos expuestos a fallar. A veces fallamos, hermano, con la mente, con los ojos, con los pensamientos, hermano, con el corazón. Hay muchas, quizás con los ojos, quizás una palabra puede ofender a un hermano, a un amigo. Entonces cada día dice la Biblia, hermano, que nosotros debemos de pedirle perdón a Dios. Cada día, dice la Biblia, son nuevas la misericordia de Dios, y debemos de reconocer que le fallamos, debemos reconocer, hermano, que pecamos, hermano. Y esto es lo que marca la diferencia. Pero vemos la oración del fariseo, dice que él se sentía justo, se sentía superior, se sentía, hermano, que no le hacía falta a Dios. El orgullo, había una separación entre Dios y él. Él se sentía justificado en sí mismo. Pero no es así, sino es Dios que nos va a justificar, es Dios que nos va a perdonar, es Dios que recibe nuestras ofrendas. Cuando damos nuestro diezmo, damos nuestra ofrenda, la Biblia dice que no tenemos que darlo para vanagloriarlo sobre otra persona. No tenemos que dar para decir, es que yo sí soy un buen colaborador, es que yo di tanto. No, sino tenemos que darlo, dice, en secreto. Y el que lo hace en secreto, dice la Biblia, Dios lo recompensará en público. Entonces, hermanos, si nosotros damos un diezmo, damos una ofrenda, que sea en secreto, que solamente Dios sabe lo que estamos dando para Dios. Como también dice, hermano, aleluya, dice él, este fariseo se sentía orgulloso porque ayunaba, dice, 2 veces a la semana. Yo pienso, hermano, que este decía, a mí no me hace falta nada, yo ayuno, yo diezmo, yo no robo, yo estoy completamente bien. Pero delante de la presencia de Dios, el pecado más grande que tenía este varón era el orgullo. Quizás no robaba, quizás ayunaba, quizás hacía todo lo que él a lo mejor,
pero tenía un espíritu de orgullo. Y la Biblia dice que el orgullo, ¿de dónde viene el orgullo, hermano? Viene de Satanás. ¿Cuántos ángeles, hermano, eran ángeles, pero por el orgullo? Dice la Biblia que fueron convertidos en demonios. El diablo, hermano, el enemigo, era un ángel, dice, pero como se sintió superior a Dios, la Biblia dice que fue destronado y se quedó, hermano, así. ¿Por qué? Por el orgullo. Por eso el orgullo, hermano, es un gran pecado delante de Dios. Quizás, hermano, muchos de nosotros pues estamos bien, vamos al culto, servimos a Dios, tenemos un cargo en la iglesia, diezmamos, ofrendamos, damos todo lo que es necesario. Pero si tenemos el orgullo, hermano, de nada nos sirve. Por eso Jesús dijo: aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde. Entonces, hermanos, ¿de dónde tenemos que aprender? La Biblia dice también de que ahí en Lucas 18:19 dice: alguien le dijo, maestro bueno. Y si realmente Jesús es bueno, pero él dijo: ¿por qué me llamáis bueno si no hay bueno en la tierra, mas solo mi Padre? Siendo Jesús, siendo el Salvador, siendo el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre por nosotros, él sí es digno de decirle maestro bueno o maestro santo, perfecto. Amén, porque sí lo es. Pero nosotros, hermanos, somos humanos, somos pecadores. Pero aún Jesús dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Si no hay bueno en la tierra, mas solamente mi Padre. Así que, hermano, que Dios nos ayude. Quitemos todo espíritu de orgullo. Si en la iglesia, hermanos, sentimos nosotros que nos hemos tenido ese espíritu de orgullo, ese espíritu de orgullo está haciendo una gran distancia entre Dios, hermano. Y esa oración, aunque uno ayune, aunque uno vaya a las vigilias, aunque uno cumple con Dios, pero si tenemos el orgullo, hermano, la Biblia dice que estamos separados de Dios. Y la última parte dice: os digo que él descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermano, la respuesta de Jesús: cualquiera que se enaltece será humillado en el último día. Y el que se humilla, el que reconoce, hermano, el que dice: estamos conscientes de que si Dios nos ha dado un cargo, nos ha dado, hermano, un ministerio, nos ha dado un trabajo en la obra de Dios, es por su misericordia, es por su gracia, no porque nosotros seamos perfectos, no porque nosotros seamos dignos, no porque nosotros hayamos estudiado, tenemos un estudio, hermano, teológico, gracias a Dios por el conocimiento, pero tenemos que rechazar el orgullo. No tiene que haber orgullo, tiene que haber humildad. La humildad, hermano, es lo que Dios está buscando. Así que, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos dé sabiduría, que no haya un espíritu de superioridad, que no nos sintamos mejor que el otro, mejor porque delante de Dios, dice la Biblia, todos somos iguales. Delante de Dios no hay grande, no hay pequeño. Quizás en el ministerio hay jerarquías, pero delante de Dios, hermano, es un solo. Como vale la hermana el que hace la limpieza, vale el hermano que predica. Como vale la hermana el grupo de oración, vale la hermana que hace, hermano, arreglar las flores. Todos tenemos el mismo derecho. Así que no nos sintamos más que la otra hermana. Quizás porque cantamos bonito, porque predicamos muy bonito, el otro hermano no puede predicar, pero eso no quiere decir, hermano, que él, hermano, no va a entrar en el reino de los cielos. Todos tenemos de entrada en el reino de los cielos. Así que, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, porque si en nosotros hay espíritu de orgullo, tengamos cuidado y pidámosle perdón a Dios, porque con el espíritu de orgullo
no vamos a entrar en el reino de los cielos. Aunque nosotros, hermanos, cumplamos toda la palabra de Dios, pero si hay orgullo, el orgullo nos separa de Dios, nos separa de la presencia de Dios. Así que, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría, entendimiento. Y gracias a usted, hermana, que escuchó la palabra de Dios. Gracias por su atención. Y oramos un momento, hermanos, ya que el tiempo se ha terminado. Oramos un momento. Padre, que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por esta palabra que hemos escuchado, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a no practicar el orgullo. Señor, mira los que escucharon tu palabra. Si alguien escuchó tu palabra, Señor, que esta palabra sea de mucha bendición y que esta palabra no regrese vacía. Que esta palabra nos ayude, Señor, a todos nosotros que a veces practicamos el orgullo. A veces hay un espíritu de superioridad en nosotros. Perdónanos y ayúdanos para ser humilde. Ayúdanos para hacer la voluntad tuya. Aprender de ti, como dice tu palabra. El que se humilla será enaltecido. Ayúdanos a ser humilde. Gracias por tu palabra en esta hora de la tarde. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues qué bendición haber venido.